por a través de este medio ingresar a vuestros hogares y poder compartir la experiencia y el mensaje de la palabra de Dios. Nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, somos un pueblo histórico, una iglesia histórica. Y la historia, hermanos, de nuestra iglesia, de nuestra vida, del pueblo de Dios a través de los tiempos son necesarias. Recordarlas y de ellas poder aprender lecciones. Lo bueno que se ha vivido, fortalecer en nuestra experiencia, lo malo que se ha vivido en la historia, evitar de tal modo que podamos cada día superarnos. Por lo tanto, hermanos, siendo de que ese es nuestro cometido, vamos a esta mañana tener unos minutos de reflexión con relación a la historia muy pasada en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y se iban hacia Canaán. La misma experiencia que nosotros estamos transitando, saliendo del mundo para un día encontrarnos con Jesús y vivir eternamente con Él. Voy a trasladarme en el texto principal de la reflexión de esta mañana. Éxodo capítulo 33. Bien, ya lo tenemos, capítulo 33, versículo 15. Allí encontramos esta experiencia de Moisés y entonces dice así, y Moisés le responde a Dios, porque está conversando con él, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés recibe la orden de Dios para continuar el viaje, la travesía, pero Moisés le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de acá. Estaban en el monte Sinaí y allí a las faldas del monte Sinaí habían sucedido muchos acontecimientos. Uno de ellos es que Moisés tuvo que reunirse con Dios en el monte. Dice, estuvo 40 días, 40 largos días de espera el pueblo en las faldas del monte Sinaí. Luego Moisés es enviado de retorno después de haber estado con Dios y haberle encargado 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, donde estaban escritas los 10 mandamientos. En esas mismas faldas del monte Sinaí, a través de la orientación o la indicación de Dios, Moisés había tenido que diseñar y construir un santuario. Dios fue bien categórico, le dijo, háganme un santuario porque yo quiero vivir con ustedes. Y allí también Dios estableció a través de los labios de Moisés, comunicando al pueblo cómo debía ser la adoración a través de los tiempos en el santuario, en el tabernáculo, en su casa, allí en aquel lugar que él había construido para habitar con su pueblo.
Había ordenado sacerdotes, Aarón y sus hijos. Ellos debían ministrar en el servicio del santuario. Luego estableció que había un grupo de una tribu, la cual tenía que encargarse de todos los servicios. Hermanos, Dios no dejó nada a la deriva para que cada uno puedan, de acuerdo a cómo en el tiempo iban creyendo o viendo las cosas, poder añadir. Todo Dios había establecido. La forma en que debían adorarle. Me pongo a imaginarme aún la música que debían usar para la adoración, la vestimenta que debían usar, pues allí categóricamente ustedes van a encontrar, hermanos, en los capítulos antes del 33, cómo Dios estableció toda la vestimenta del sacerdote, del líder religioso del pueblo de Dios, y no descuidó nada. Por lo tanto, Dios dejó ya establecido todo aún en sus minúsculos eh, atenciones para poder establecer cómo debía ser la adoración hacia Dios. Por lo tanto, ya no hay para nosotros, a mí me gusta, es más bonito y esto y aquello. No, hermanos, es la Biblia. Es la palabra de Dios, es el Señor a través de su palabra que ya dejó establecido cómo debe ser nuestra adoración a Dios. Lamentablemente allí también en las faldas del monte Sinaí, el pueblo de Dios cometió grave pecado. Mientras Moisés estaba en el monte arriba conversando con Dios, reunido con Dios, Aarón, que quedó como líder máximo del pueblo, y con todo el pueblo cometieron un pecado. Hicieron un becerro de oro, como los pueblos paganos, para que fuera delante de ellos conquistando tierras, pueblos. Allí hay alguna cosa interesante, hermano. Cuando reviso esa parte del becerro de oro, Moisés dice descendía y cuando escuchó junto con Josué, escuchó el grito que entre el pueblo de Dios allí en las faldas del monte se hacía, pues Josué dijo, ¿qué ha sucedido? Y entonces dijo, pareciera ser grito de guerra. Pero Moisés dice, no, ese no es grito de guerra. Hermanos, cuando Moisés llega, encuentra al pueblo alrededor del becerro de oro, con cánticos, con gritos, según ellos, alabando a su Dios, al becerro de oro. Esa no es la manera en que se alaba a Dios, con gritos, con música estridente. Escúchenlo en casa. Hay música que tienen diferentes ritmos ahora. Escúchenlo en casa. No sé si de repente en una caminata, de repente pueda ser permisible. Pero en un templo, en la casa de Dios, en una adoración a Dios,
no es el tipo de música, hermano. Tenemos que ser muy cautelosos, tenemos que ser muy cuidadosos. Hoy día no solamente la música, los sonidos, el grito, el barullo, el que se hace en los templos. A mí me da pena cuando para un templo de 100 hermanos, 200 hermanos, tengan que usar semejantes equipos de sonido. Puede ser que sea demostración de que tenemos mucho dinero, puede ser, pero no es necesario, hermano. El problema es que estamos haciendo que nuestros pulmones sean flojos, nuestro cuerpo sea flojo. No usemos adecuadamente nuestros pulmones, menos el diafragma, para poder ser audible en un auditorio de 100, 200 personas. Yo quiero imaginarme, solamente imaginarme, a Elena de White. Dice que desde muy niña fue dañado su nariz, su tabique. Con toda esa enfermedad el resto de su vida vivió. Pero ella predicaba, hermanos, a una iglesia grande, la de Battle Creek. ¿Cuántos miembros tenía esa iglesia? 3000 miembros. Imagínense, en esos tiempos no había equipos de sonido, no había micrófonos, no habían semejantes parlantes, no. Pero la palabra de Dios era predicada por Elena de White, enferma de la nariz y audible para todos. Ejercitemos, hermanos, los pulmones. Ejercitemos el uso del diafragma, no hablemos, no, que nuestra voz no salga solo de la garganta, del diafragma, y aprendamos a dosificar el aire que necesitamos para que pueda ser audible todo lo que tengamos que expresar. Por eso digo, hermanos, hay cosas en la iglesia que no necesitamos. Yo cuando voy a un templo, generalmente me gusta sentarme delante y los equipos de sonido están ahí delante, hermanos. ¿Cómo golpean mi oído? No, yo no estoy acostumbrado ni en mi casa a escuchar a alto volumen, ni música, ni nada, hermanos. Suave, de tal modo que no hiera mi oído. Pero cuando llego a un templo, hermanos, y el sonido es tan fuerte, tanto daño, que me irrita y ya me tiene predispuesto, irritado, quisiera salir del templo, ya no quisiera continuar, hermano. Tenemos que ser cuidadosos. Si tenemos equipos de sonido, aprendamos a modular pues el sonido de nuestros equipos. Tengamos un personal instruido que allí esté permanentemente regulando. De repente le toca a un predicador que tiene voz alta, bajarle un poco el volumen. Tiene otro predicador que se presenta o alguien que participa y tiene un tono de voz muy baja, levantémosles el volumen, pero tengamos que estar allí. Aprendamos a manejar esos equipos, no es porque ya tenemos plata, ponemos un equipo y que haga bien a unos y que friegue a otros. Tenemos que ser cuidadosos. Estas experiencias, hermanos, nos deben servir. Esta historia del antiguo Israel debiera servirnos, hermanos, para saber qué es lo que a Dios le gusta, cómo es que a Dios le gusta nuestro tipo de adoración y nuestra presencia ante Él. Él ha dejado establecido todo. Revisamos la Biblia, hermanos, y tenemos todo un cuadro completo cómo debiera ser nuestra presencia delante de Dios. Pero
todavía estamos en la escuela, gracias a Dios que todavía estamos en la escuela y estamos aprendiendo, pero no demoremos mucho en aprender, mis hermanos, porque también el día ya está pronto en regresar Jesús. No vaya a ser que no nos alcance tiempo. Hermanos, ahora el pueblo debía continuar viaje, pero Moisés conversa con Dios y Dios le dice, lleva al pueblo. Versículo 1 del capítulo 33, Jehová dice a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste hacia de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y el versículo 3 continúa diciendo que es una tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti porque eres un pueblo de dura cerviz. Ustedes son un pueblo terco, caprichosos, y no voy a subir con usted. Categórica la indicación de Dios. No subiré porque ustedes son un pueblo terco, de dura cerviz. No quieren cambiar. Exactamente la radiografía de la iglesia adventista del día de hoy en todo el mundo. Estamos tan empecinados que queremos hacer como a nosotros nos gusta. Es más bonito lo que a nosotros nos gusta. Y no hemos preguntado. Alguien me dijo una vez, no, es que yo he consultado a mejores pastores. Y yo le digo, hermano, no es menester consultar a mejores pastores. Es menester en estos casos consultar a la palabra de Dios. Bueno, pero Moisés no se queda, hermano. Moisés no se queda allí. Moisés es un líder, un verdadero líder, no de esos líderes que solo toman el liderazgo para poder ufamarse, para poder mostrar cómo han logrado un rango de poder, solamente para hacer postura, para decir yo soy tal o yo soy cual. No, hermanos. Moisés no era de ese tipo. Moisés rogaba por su pueblo. Moisés suplicaba por su pueblo. En algún momento dijo, si no estás dispuesto a estar con nosotros, con el pueblo, entonces. Él dijo, usó la palabra, ráeme del libro de la vida, bórrame, mátame. Él estuvo dispuesto a dar su vida, hermanos, por aquellos que había sido encargado por Dios para liderarlos, para guiarlos, para conducirlos. He allí una gran ejemplificación de la vida de Jesús que debía ser. Ese gran pastor que estuvo dispuesto a dar su vida por los demás, por nosotros, por cada pecador. Por eso, mis hermanos, nosotros necesitamos esa clase de experiencias en el liderazgo, esa clase de experiencia, hermanos, en nuestra relación con Dios. Ojalá que nuestros líderes nos lleven a reflexionar en ello. Y en vez de estar creando, a mí me gusta de esta manera, a mí me gusta de aquella otra manera, aprendamos de Jesús, aprendamos de Dios, aprendamos en la Biblia y entonces animemos al pueblo
a adorar como Dios quiere que lo adoremos y le sirvamos. No que a mí me gusta esto, que a mí me gusta. Hay hermanos que tienen gustos y creen que el gustar es lo ideal. Yo recuerdo en una iglesia que fui a trabajar, me sorprendieron los hermanos, porque habían estado acostumbrando ya con el liderazgo anterior a hacer servicios de comunión interesantemente diferente a lo que comúnmente hacemos. Las mesas todas bien preparadas, bien adornadas aún, y para cada participante del servicio de comunión un pan entero grande y una copa, un vaso grande lleno de jugo de uva. Y la Biblia no enseña eso, mis hermanos, solamente es emblema, no es para saciar el hambre ni la sed, es un emblema. Pero a alguien le pareció bonito pues poner un vaso grande de jugo de uva para cada participante y un pan enorme para cada participante. No, hermanos, la Biblia es bien categórica, la palabra de Dios está bien establecido en todas las cosas, hagamos lo que la Biblia y los líderes solamente el Señor ha indicado, no vayamos a hacer más que la palabra de Dios dice, mis hermanos, por más que nos guste, por más que aparentemente para hoy sea bonito alguna cosa. Queridos hermanos, Moisés le dice en el versículo 11, porque hablaba, dice, cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvió al campamento, pero Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí que saque a este pueblo, y tú no me has declarado quién va a ir conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, he hallado gracia, has hallado gracia en mis ojos. Versículo 13. Ahora pues, si yo he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora el camino, tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y le dijo Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y volvió a decirle Moisés el texto que comenzamos, hermanos. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. Prefiero morir acá. Si tu presencia no va a ir con nosotros. Hermanos, vivamos con la presencia de Dios. Y de lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha enseñado, lo que Dios ha establecido, practiquemos y viviremos siempre con Él. No seremos un pueblo de dura cerviz. Que Dios bendiga a su iglesia, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, en vuestros hogares también. De tal modo, hermanos, que en nuestros hogares, en nuestra iglesia y en nuestros pueblos, Dios sea glorificado conforme Él espera o Él ha establecido. Que Dios los acompañe el día de hoy a ustedes y a mí también. El Señor esté con cada uno de nosotros. Amén.